Y efectivamente, Juana fue su tercera esposa. No creas que tardaron en casarse por respeto a la difunta, no. 11 días después de la ejecución de Ana Bolena, Enrique y Juana se casaron. Juana era amable, correcta, calmada y muy tímida, y a diferencia de su predecesora, no hizo enemigos en la corte. Una vez hizo amago de intervenir en asuntos de Estado, pero su adorable marido le recordó que la última reina había perdido la cabeza precisamente por eso. Con ella finalmente pudo tener un hijo varón, pero 12 días después del parto, Juana murió. Enrique la enterró en una tumba preparada para él mismo y reconoció que era la única mujer a la que había amado. 3 años después decidió que, a pesar de su tristeza, era momento de casarse de nuevo y convenció a Cromwell de que le buscase una esposa fuera de la corte inglesa. Una de las candidatas fue Ana de Cleves. Enrique envió entonces a su pintor de cámara, Hans Holbein, a la corte del duque Guillermo, al que tenía echado el ojo para tratos y posibles alianzas, para que retratase a su hermana Ana. Así le llegó un retrato de la que fue su cuarta esposa, Ana de Cleves, como digo. Le bastó ese cuadro para decidirse y, de paso, la idea de la unión entre Inglaterra y Alemania, que no estaba de más. Pero resultó que el retrato no era fiel a la realidad. Como si de un filtro de Instagram se tratase, se ocultó el verdadero aspecto de la mujer, que era muy alta y corpulenta y tenía el rostro marcado por la viruela y por lo que dicen una gran nariz. Pero bueno, el caso es que al encontrársela cara a cara se quedó bastante decepcionado. Pero la alianza con los protestantes era necesaria para la política exterior, así que o había boda o no había alianza. 5 días después del primer encuentro, se casaron. El 6 de enero de 1540, Ana y Enrique se desposaron en el Palacio de Placentia, en Greenwich. La misma mañana siguiente, el rey confesó a su secretario, Thomas Cromwell, que no había podido consumar el matrimonio con aquella mujer tan alejada de la imagen que había visto en el cuadro, y según sus propios comentarios, no podía excitarse sexualmente con ella, no podía soportar su olor a rancio, y sospechaba que ésta no era virgen, a juzgar por la flojedad de sus pechos y otras impresiones táctiles íntimas. Ana de Cleves no era una mujer aficionada ni a la literatura, ni a la música, ni a temas intelectuales, y le importaba más bien poco. Era bastante sosa a juicio de Enrique VIII, cuya pasión, por otro lado, era la música, y estaba acostumbrada a mujeres con mucho talento en ambos campos, como lo eran Catalina de Aragón y Ana Bolena. Así que no le veían ni pizca de gracia a la pobre de Ana de Cleves. Oh, por cierto, se sumaba el hecho de que la joven solamente sabía hablar alemán y la comunicación era prácticamente nula. Así que, nuevamente, el pícaro de Enrique fue echando el ojo a la próxima presa mientras tramaba una nueva anulación. Total que el matrimonio duró 6 meses, y ella fue la primera esposa con la que no tuvo ningún hijo Enrique, sin llegar a ser coronada reina de Inglaterra. Después de la anulación del matrimonio, y para evitar jaleos con su hermano, le ofrecieron el título honorario de hermana del rey, alejándose de la corte y viviendo en varios castillos en las zonas rurales, con toda clase de comodidades y un trato preferente, además de una pensión vitalicia. Pero a pesar de esto, Ana de Cleves pasó a la historia como la esposa fea de Enrique VIII. Poco después, Cromwell fue ejecutado por traición. Así aprendería que no se puede encasquetar a la hermana fea Enrique VIII. La nueva moza a la que rondaba era dama de compañía de esta última Ana, Catalina Howard, y poco tiempo después se convirtió en su quinta esposa. ¿Queréis más chicha? Vale. Era prima por lado paterno de Ana Bolena. Si no os acordáis de ella, revisad el capítulo anterior. Aunque habían sido amantes desde hacía bastante tiempo, porque el respeto a Ana de Cleves fue bastante nulo, como al resto, se casaron 16 días después de su separación con Ana de Cleves. Por aquellas el rey ya estaba bastante chocho, se había puesto gordo y tenía una lesión en la pierna afectada de gangrena que le había alejado totalmente de su vida deportista y activa, y además le procuraba un olor hediondo. Se dice que ella, por otra parte, estaba enamorada de un joven llamado Culpeper, y aquí ya varían las versiones, porque en unos sitios dicen que se comportaba la mar de escandalosa y en otros dicen que era una calumnia por parte de un clan enemigo. Y la chica, que por otro lado no tenía muchas luces, no supo obtener apoyos dentro de la corte ni la simpatía de su hijastra María, 5 años mayor que ella, hasta el punto de expresar que Lady María no la trataba con la debida reverencia, pareciendo olvidar que ella era tan solo una bastarda real. El caso es que la madrastra retribuyó la malquerencia, logrando que el rey hiciera despedir a 3 de las damas de honor de la princesa María y además le redujera el dinero que le otorgaba para sus gastos. Por lo visto, a Catalina su matrimonio no le satisfacía, así que buscaba entretenimientos amorosos allí donde pillaba. Y claro, surgieron rápidamente los rumores.
Al principio el rey estaba muy enamorado de ella y la llamaba su rosa sin espinas, así que hizo oídos sordos. Pero más tarde le presentaron como pruebas una serie de cartas apasionadas, escritas por la reina a uno de sus amantes. Sin embargo, la reina apenas sabía escribir su nombre, lo que demuestra la falsedad de estas supuestas pruebas. El rey estaba lejos de ser tonto, era bastante inteligente, pero por lo visto en aquella ocasión le convenía dejarse engañar, porque las admitió y dio orden de encarcelamiento de su esposa y su posterior condena, acusada de falta de castidad antes de su matrimonio y adulterio durante este. Estos hechos resultaban posibles, pero no probados. Por orden del rey, los soldados de su guardia acudieron a arrestarla. Se cuenta que al verlos, Catalina, que debía de haber oído historias de sus predecesoras, advirtió su infortunio y logró eludirlos echando a correr por los corredores de palacio en busca de su esposo para rogar por su vida. Pero los guardias, que para eso estaban entrenados, la alcanzaron antes de que llegase y los testigos del arresto afirmaban, porque están todos muertos, que hasta que no lograron reducirla y amordazarla, sus alaridos fueron espeluznantes. Así, fue encarcelada en la torre del castillo de Hampton Cowrie, a orillas del Támesis, y se dice que allí nuevamente intentó escapar, esta vez disfrazada de sirvienta, pero la pillaron por la peculiar manera de caminar que tenía. Eso sí, la persiguieron hasta la capilla del palacio, donde el rey estaba escuchando misa, pero este o no se enteró o no quiso enterarse, y el caso es que la volvieron a encerrar. No tuvieron ningún tipo de piedad y la llevaron a la Torre de Londres, donde la decapitaron cuando apenas tenía 20 años. La siguiente, ya os prometo, es la última mujer de Enrique VIII. Porque sí, tuvo 6, que a ver si os van a parecer pocas ahora después de todo. Fue otra Catalina. Catalina Parr, concretamente. Antes de casarse con el rey de Inglaterra, se había quedado viuda 2 veces. La primera de Sir Edward Borough y la segunda de John Neville, al que Catalina lloró sinceramente y de quien mantuvo toda la vida una Biblia suya. Eso sí, no tuvo hijos de ninguno de los matrimonios, pero esta vez no podía haber ninguna acusación de si era o no virgen. Eso que tenía ganado Catalina, vaya. Siendo una rica viuda, Catalina Parr utilizó la antigua posición de su madre, Matilda Green, que había servido a Catalina de Aragón, para entrar al servicio de la princesa María como su dama de compañía. Ya os estáis oliendo por dónde van los tiros, porque Enrique parece que basaba su catálogo en las damas de compañía. Vamos a ver. Pronto, ésta encontró un nuevo amor en el hermano de la antigua reina, James Seymour, o sea, Sir Thomas Seymour. Pero por aquel entonces ya sabemos que Enrique VIII, viudo de su quinta esposa, y no por causas naturales, se había fijado ya en esta otra Catalina. Ella decidió no contradecir al rey y abandonó a su amorcito, casándose con Enrique VIII el 12 de junio de 1543. Catalina Parr se convirtió en la nueva reina de Inglaterra y de Irlanda, e instaló en la corte a los hijos de su segundo marido, a quien le había prometido hacerse cargo de ellos, y de paso se quedó un tiempo a cargo del reino mientras su marido iba por última vez a Francia, y aunque no llegó al nivel de mandato de Catalina de Aragón, lo poco que hizo, lo hizo bastante bien. Por otro lado, hizo algo que no habían hecho la mayoría de las otras mujeres, y es que mantuvo una estrecha y sana relación con los hijos del rey, María, Isabel y Eduardo, a los que trató como si fuesen sus propios hijos, e incluso convenció a su marido para que legitimara a sus 2 hijas, a las que había declarado bastardas tras la nefasta relación que había mantenido con las madres de ambas. Así que, por otra parte, fue gracias a Catalina Parr que tanto María como Isabel pudieron reinar en Inglaterra después de la prematura muerte de su hermano, Eduardo VI. Gracias a su educación noble, dedicó muchas horas a leer, a aprender en diversos campos y a hablar varios idiomas, como el latín, el francés y el español, e incluso escribió varias obras que fueron las primeras firmadas por una reina inglesa, lo cual tiene su mérito. Enrique estaba muy viejo y maltratado, y ella, más que hacer de esposa, lo cuidó en su vejez, soportó sus achaques y fue su enfermera. Estuvieron un total de 4 años casados, sin conflictos y sin que el rey tuviese otras amantes, ni mostrase interés en eso de divorciarse, que ya le venía de costumbre, pero decidió que era hora de dejarlo. Total, que el matrimonio se terminó simplemente porque el rey murió. Y esto sucedió el 28 de enero de 1547. Tras fallecer, Enrique había dejado todo ya dispuesto para que esta última esposa, que parece que para él era la buena,
continuara manteniendo el estatus oficial de reina y asignándole una renta que le permitió vivir holgadamente. A los pocos meses, Catalina aprovechó y se casó con su antiguo amor, Sir Thomas Seymour, el 7 de abril de 1547. ¿Y por qué tardó tanto? Pues precisamente porque el periodo de luto no era gratuito, ya que era una reina viuda y había posibilidades de que estuviese embarazada de él. Por eso se dejaba ese margen de tiempo, no sea que hubiese un bebé real en el bombo. Pero la felicidad de Catalina duró muy poco realmente, porque el 5 de septiembre de 1548 falleció tras dar a luz a su primera y única hija. Eso sí, fue la única reina que sobrevivió al monarca. Y hasta aquí el vídeo de hoy con el resto de esposas de Enrique VIII. Ya sabéis que esta es la segunda parte. Hay un vídeo en el que os narro las primeras esposas de este hombre, que tuvo muchas, por si no os habéis dado cuenta. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos.